Vamos a retomar donde habíamos quedado la anterior clase. ¿Sí? Listo. A ver, ¿qué habíamos hecho hasta ahora? Bueno, ya habíamos estudiado los conjuntos medibles, los borelianos, ¿ya? Funciones medibles, funciones borelianas, ¿ya? Y pues bueno, ya hicimos algunas cosas interesantes sobre las funciones, sobre los conjuntos que se pueden medir, cómo definir las medidas en base a medida exterior, ¿ya? Y teníamos algunos resultados, que era, por ejemplo, el conjunto de los borelianos estaba contenido en el conjunto de los Lebesgue medibles, ¿sí? Y este a su vez estaba contenido en partes de los reales, ¿ya? Entonces, la idea ahí es, yo quiero medir todo, ¿ya? Y, pues bueno, no podía medir todo, ¿sí? Como vimos la primera vez, no podía medir todo, entonces me inventé unos que pueda medir, que eran los medibles según eh, Lebesgue, ¿ya? Y también me inventé otros que eran otro conjunto que eran los borelianos, ¿sí? Y ahora llega el punto de analizar si en verdad logré medir todo o no, ¿ya? La clase anterior, al final, lo que construimos fue el conjunto de Vital, ¿sí? Ahí después me di cuenta que hubieron unos fallitos en la demostración. Sí, justamente porque un racional que estaba ahí tenía que ir entre -1 y 1 y yo le puse solo de 0 y 1, ¿sí? Pero para que funcione tenía que ir entre -1 y 1 y ahí se arreglan algunas cosas. ¿Sí? Si vuelven a ver el video ya están ahí unos comentarios, ¿ya? Bueno, pero ¿qué hicimos ahí? Construimos con ayuda del axioma de elección, construimos un ejemplo de un conjunto de los reales que no lo podíamos medir. Entonces teníamos que aquí no se llegaba a la igualdad. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo no puedo medir todo, ¿sí? Que yo no puedo medir todo, ¿ya? Muy bien. Pero ahora viene lo siguiente. ¿Será que la definición que dio Borel y la definición que dio Lebesgue es igual? ¿Sí? ¿Se llegará a la igualdad o tendremos un desigual? ¿Ya? Bueno, analicemos eso, ¿ya? Y eso me dice este teorema, que me dice que no todo conjunto medible eh, no todo conjunto medible es un conjunto, no, es que no todo conjunto Lebesgue medible es un boreliano, ¿sí? Es decir, no tengo la igualdad que quiero, ¿sí? Entonces vamos a demostrarlo, ¿sí? Y se demuestra de una manera bastante interesante, ¿ya? Entonces, nosotros ya calculamos la cardinalidad de los borelianos, ¿sí? ¿Y cuál era la cardinalidad de los borelianos? Era 2 a la Alep sub 0, ¿sí? Es decir, la cardinalidad del continuo, ¿ya? Vamos hasta ahí bien. Muy bien, ¿ya? Por otro lado, ¿ya? Recordemos el conjunto P, que era el conjunto de Cantor, ¿sí? ¿Qué hicimos con este conjunto que demostramos? Demostramos que su medida es 0, ¿sí? Y que es no numerable, ¿verdad? ¿Ya? Y yo tenía algo interesante, ¿sí? Si recuerdan, nosotros llegamos que si un conjunto tiene medida 0, todo subconjunto lo puedo medir, ¿sí? Sí, en un resultado anterior llegamos a eso. Si yo tengo un conjunto de medida 0, todo subconjunto lo puedo medir, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué me dice eso? Que como P tiene medida 0, entonces partes de P, todo subconjunto de P, yo lo puedo medir. Entonces es un Lebesgue medible, ¿ya? Muy bien. ¿Esto qué me quiere decir? Que la cardinalidad de partes de P es menor o igual que la cardinalidad de M, ¿ya? ¿Qué me quiere decir eso? Este de aquí era no numerable, ¿no es cierto? Era no numerable. Entonces la cardinalidad de esto es 2 a la C, tiene la cardinalidad del continuo, ¿ya? Entonces tiene la cardinalidad del continuo, entonces partes de la cardinalidad del continuo es 2 a la C, ¿sí?
ya no hay lío en esto. ¿Ya? Entonces es mayor o igual que la cardinalidad de M. ¿Ya? Pero M estaba contenido en partes de los reales. ¿Ya? Entonces su cardinalidad es menor o igual que la de partes de los reales. ¿Sí? Entonces esto es menor o igual que 2 a la C. Entonces, ¿cuál ha sido la cardinalidad de M? Pues ha sido 2 a la C. ¿Ya? Muy bien. Entonces tengo que los borelianos tienen una cardinalidad 2 al E sub 0, es decir, tienen cardinalidad C, pero los medibles tienen una cardinalidad 2 a la C, ¿ya? Entonces, las cardinalidades de estos, en comparación, ¿cuál es más grande? Pues obviamente 2 a la C es más grande que C, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que aquí hay más elementos que acá, ¿sí? Y ya está. ¿Sí? Entonces, debe haber alguno, ¿sí? Por ahí que yo lo pueda medir según Lebesgue, pero no lo pueda medir según Borel, ¿sí? Porque hay exactamente más. ¿Ya? Y bueno, nosotros hicimos la construcción de un elemento que a pesar de que aquí también hay 2 a la C, que en cardinalidad hay igual cardinalidad, ¿sí? Pero demostramos que aquí sí hay uno que otro más, ¿sí? Más no hay solo uno que otro, hay una cantidad no numerable de conjuntos que no los podemos medir. Se puede demostrar. ¿Ah? ¿Por qué se puede demostrar esto? Porque el mismo proceso que hicimos nosotros para el intervalo 0,1, puedo hacerlo para cualquier intervalo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos intervalos hay en los reales? ¿Sí? Pues hay una cantidad no numerable de intervalos en los reales, ¿sí? Y en cada uno de esos intervalos yo puedo construir un conjunto de Vitali de la misma forma que hicimos antes. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos conjuntos no numerables, no medibles hay? Pues una cantidad no numerable de conjuntos no medibles, ¿sí? Entonces, igual, aquí hay muchos más que acá, pero no tantos más, porque la cardinalidad es igual, ¿ya? Muchos más, pero no tantos más. Y entre estos dos sí hay muchos más en el uno, ¿sí? Porque tienen una cardinalidad superior, ¿ya? Les podría mostrar un ejemplo de un medible que no sea boreliano. ¿Se puede construir el ejemplo? Sí, se puede construir el ejemplo. Se basa también en la construcción del conjunto de Vitali de una función media rara que hay por ahí, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer de esta manera en este momento, ¿ya? Se puede hacer el ejemplo, pero no va por aquí, ¿ya? Entonces ya vimos que a Borel le faltaron, sí, un montón más que no metió en su definición y por eso tenía problemas al definir su medida porque le faltaban muchísimos más. Lebesgue sí pudo ya medir una cantidad suficientemente grande de conjuntos, no todos, pero sí una suficientemente grande para que todo salga bien. Listo. Entonces, esto es bastante importante. ¿Ya? Y ahora, estas son de las cosas bonitas que son intrínsecas de la teoría de la medida. ¿Sí? Comparar cardinalidades entre conjuntos y ver qué propiedades tienen. ¿Ya? Y se puede ir mucho más allá. ¿Ya? Por ejemplo, este de aquí no lo vamos a hacer, pero les voy a explicar un poquito. ¿Ya? Supongamos que f hay una función a valores reales extendidos en la cual para todo x y y se satisface lo siguiente. Se satisface que f de x más f de y es igual a f de x más y. ¿Sí? Entonces tengo algo así como una casi linealidad, faltaría la multiplicación por un escalar. ¿Sí? Entonces me dice las funciones que son casi lineales, ¿qué tipo de funciones son? ¿Ya? Listo. Entonces, me dice lo siguiente. Si f es una función medible, ¿sí? Si f es una función medible, entonces f de x es igual a x por f de 1. ¿Sí? Y con esto yo ya tendría que la función es lineal. Entonces, f es lineal, ¿ya? ¿Y cuál es la única función lineal que hay en cómo son las funciones lineales que hay en los reales? Simplemente, pues, f es algo así, es más, pasa por el 0. ¿Ya? Va a ser una función lineal. ¿Sí? ¿Ya? Entonces se puede demostrar que si f es medible, entonces esta función ya es lineal y sale todo bien. ¿Ya? Y lo interesante es que necesito imponer la condición de medibilidad de esta función para tener este resultado. ¿Ya?
Porque si f no es medible, esta función puede volverse muy complicada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a partir de esto, a partir de esta condición de aquí, yo tendría que f es lineal, una aplicación lineal en los reales con la suma, el producto y Q. Q como el cuerpo de este espacio vectorial. ¿Sí? Yo puedo demostrar sin necesidad de nada más que esto de aquí implica lo de acá. F es lineal en este espacio. ¿Ya? Y como este de aquí, nosotros siempre podemos encontrar una base de los reales sobre Q. Existe, hay un teorema que nos dice que existen esas bases y ese teorema también está sustentado en el axioma de elección que existen unas bases. ¿Ya? Se pueden hacer cosas rarísimas. ¿Sí? Se pueden hacer cosas rarísimas. De tal forma que este F cumple lo siguiente. La imagen de F, ¿ya? Entonces, eh, no, el conjunto de todos los x, f de x, ¿sí? Con x en los reales, este conjunto, que sería básicamente el gráfico de f, ¿no es cierto? ¿Ah? Si fuera medible, esta de aquí sería una línea, ¿todo bien? Pero si no es medible, yo puedo construir una f que cumpla lo siguiente, que cojo esto y le clausuro y me dé todos los reales, R2, ¿sí? Entonces, este conjunto puede llegar a ser denso en R2. Entonces, la gráfica está diseminada ahí por todo R2. ¿Sí? Y esto se basa también en otro hecho que es si nosotros cogemos una base de R sobre Q, ¿sí? Sabemos que existe. Y es más, ese conjunto es no medible. Puede demostrar que cualquier base de R sobre Q es un conjunto no medible. ¿Ya? Y por eso ocurren estas cosas tan raras. Entonces, las funciones no medibles son cosas sumamente raras. ¿Ya? Si son medibles, se comportan bonito, como estamos aquí. Es un comportamiento más estable que continuidad. ¿Sí? Da más cosas que la continuidad. Y las que no son medibles, entonces esas cosas sí son rarísimas. ¿Sí? Esas cosas sí son rarísimas como esta función de aquí. ¿Ya? Y por eso no nos metemos casi nunca con funciones no medibles. ¿Sí? Y las dejamos a un lado. ¿Ya? Bueno, algunas cosas de interés. ¿Ya? Listo. Entonces ahora sí, ya que sabemos medir cosas, sabemos ver qué funciones se comportan bien con respecto a la medida de cosas, pues me gustaría hacer el objetivo del curso, que era integrar. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se define la integral del Lebesgue. ¿Ya? Deben 3 minutitos y ya regreso. Ya, listo. Entonces continuemos. Vamos, ¿cómo vamos para las funciones integrables de variable real? ¿Ya? Y veamos un poquito de historia igual. ¿Ya? Hasta el punto que se inventó esto, lo que teníamos era ya había una integral, pero la integral que existía era la integral de Riemann. ¿Ya? ¿Cómo iba la integral de Riemann? Entonces, la integral de Riemann me decía que si yo tengo una función que va desde un intervalo a, b en los reales, ¿sí? Y yo cojo lo siguiente, voy a tomar mi intervalo a, b y le voy a hacer una partición. ¿Ya? Para hacerlo más fácil, cojo una partición homogénea, parto intervalitos, y a la función que tenga también le voy a partir de esa forma, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en cada uno de esos recortes yo voy a aproximar esa función por ejemplo, solo rectángulos, ¿ya? Porque es fácil medir rectángulos. ¿Por qué? Porque básicamente es la base por la altura, ¿ya? Entonces voy a sumarle esto, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Por aquí así, ¿ya? Entonces voy a ir sumando esos, voy a hacer particiones cada vez más delgadas y si hay un límite, digo que esa es la integral y ya está. ¿Sí? Muy bien, entonces esta estamos bien. ¿Ya? Si la función es continua, siempre puedo encontrar la integral. Todo correcto. Pero hay algunas funciones que ya no las puedo integrar, ¿verdad? Todos conocemos funciones que ya no las podemos integrar. Pero una interesante es una muy, muy simple, que sería esta. Todos los x tales que
0 si X está en un real y 1 si X, perdón, si está en un racional y si X no es un racional, vamos a ponerle un 1, ¿ya? Entonces, esta función es sumamente simple y también quisiera integrarla, ¿ya? A través de Riemann no la puedo integrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy cogiendo esas particiones y no tienden a un límite dado, ¿sí? Puedo coger una forma de hacer esas particiones para que el límite me dé 0 y otra forma para que el límite me dé 1 y otra forma para que me dé cualquier cosa, ¿ya? Entonces, no hay una integral en el sentido de Riemann, ¿ya? Y aquí vamos el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer para generalizar esto? Esa función que está tan simple, yo quiero lograr integrar, ¿ya? Y es más, quiero que la integral en este caso, por ejemplo, me dé desde A hasta B, me dé B menos A, de hecho, ¿ya? Entonces, lo que dijeron es, listo, las funciones que yo quiero integrar casi siempre van a estar sobre los reales, ¿sí? ¿Ya? Porque después yo voy a coger funciones de R2 en R, esas les integro. De tal a tal, esas las integro. Y cuando voy a otro espacio más complejo, pues los espacios complejos que podemos hacer es integrar sobre funciones que vayan en R2 y ahí simplemente la integral es integral componente a componente, ¿sí? Entonces, el de aquí es un conjunto que está fijo, digamos, en la integración, ¿ya? Y acá yo ya puedo ir variando. Puedo poner solo un intervalo, puedo poner todos los reales, puedo poner R2, R3, conjuntos cualesquiera. Entonces, este de aquí es el que va a ir variando. Entonces, mi definición de Riemann es muy restrictiva porque solo me deja para hacer intervalos, porque voy a hacer particiones sobre este conjunto de acá, ¿ya? Y bueno, puedo hacer particiones sobre rectángulos en R2, sí, pero también después si quiero no un rectángulo, sino un círculo, ya se complica un poco más, entonces empiezan a introducirle complicaciones la integral de Riemann, ¿ya? Entonces me doy cuenta que el objetivo no sería partirle a este lado, porque dependería de qué conjunto esté teniendo aquí, ¿sí? Si no, sería el objetivo partirle este de acá, que va a ser el fijo. Entonces, si tengo una forma clara de partirle este intervalo, entonces me voy a, a generar otra partición acá en función de la de acá, ¿sí? Y ya podría hacer una integral, ¿sí? Listo. Entonces, vamos por ahí, ¿ya? Entonces, la idea de Lebesgue es eso, no partir el intervalo que teníamos, sino ir de esta forma, ¿ya? Entonces voy a partir de alguna manera interesante este intervalo, ¿ya? Vamos a hacer un dibujito por aquí, ¿ya? Y esta partición, ¿sí? Va a generar rectángulos en esta parte de la función, va a ser algo así, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿cuál es el área de este rectángulo? Entonces, es su altura, ¿sí? Que simplemente es esta distancia, que yo ya la sé en los reales, y su base, ¿sí? Y su base, en este caso que estamos en los reales, va a ser la medida de ese intervalo, la longitud de ese intervalo. Pero si ya estoy en cualquier otro conjunto que yo pueda medirlo, entonces va a ser la medida de ese conjunto, ¿sí? Entonces, ya no va a depender tanto de cómo parta este conjunto de acá, ¿sí? Porque yo ya me voy a fijar en la medida de este de aquí, que es solo la altura, y la medida de este conjunto, que ya es una medida que generé, ¿sí? Entonces, necesito este tipo de ideas, partir el otro intervalo, ¿ya? Entonces, con esta en mente, vamos a ver cómo integramos, ¿ya? Entonces, el proceso va a ser así. Vamos a integrar las funciones más simples que yo pueda, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las funciones más simples que yo pueda? Bueno, la primera función, la más simple, es una función constante en un conjunto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función que vaya de los reales en los reales, tal que a cada x le asigne, por ejemplo, 1 si el x está en A, o 0 si el x no está en A, ¿sí? Es decir, este aquí es la característica de A, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a integrar eso? ¿Ya? Entonces, nuevamente, me fijo así, por aquí está mi A, ¿ya? Por aquí está el 1, ¿ya? Entonces, mi función es de esta manera, ¿ya? Por aquí 0, ¿sí? Pues, ¿qué podría hacer? Aproxima, me fijo en este intervalo, entonces solo me interesa esto de aquí,
¿ya? Entonces, eso me genera este rectángulo de acá, ¿ya? Y yo lo puedo medir, ¿cómo? Multiplicando este 1, es decir, su altura, por la medida que tenga el conjunto A, ¿sí? Y de esa forma hago la integral de esta función, ¿sí? Entonces, las funciones que son las características de un conjunto las integro fácilmente. Defino de esa forma la integral, ¿ya? Y con esto yo ya tengo resuelto este problema de esta función, porque ¿cuál sería la integral de esta función? Pues simplemente la longitud del intervalo, ¿sí? Intersecado con Q, ¿ya? Ya tendría eso, ¿ya? Entonces estas son las más simples. Le complico un poquito más, ¿ya? Y le hago, por ejemplo, una función que no tome solo un valor, sino que tome dos valores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría ser una función de este estilo que tome dos valores. Sería una función que valga por aquí algo y que valga por acá otra cosa, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por aquí vale un A1 y por acá vale un A2. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar dónde la función vale un A1, ¿sí? Y me queda en este de aquí, ¿ya? ¿Ya? ¿Y dónde vale la función A2? Me queda en este de acá, ¿sí? Entonces, tengo un conjunto A1 por aquí y un conjunto A2 por acá, ¿ya? Entonces, la integral de esta función le voy a definir como el A1 por la medida de A1 más A2 por la medida de A2, porque son rectángulos, ¿sí? Muy bien, ¿ya? ¿Sí? Pero esta función, ¿qué era? ¿Cómo le puedo expresar esta función? ¿Sí? Esa función básicamente sería un A1 por la indicatriz de A1 más un A2 por la indicatriz de A2, ¿sí? Entonces, este tipo de funciones les voy a definir su medida de esta forma, ¿ya? El A1 por la medida del A1 más el A2 por la medida del A2. Y lo mismo puedo ir haciendo si tengo más secciones. Por ejemplo, por acá toma otro valor y sigo haciendo lo mismo, ¿ya? Entonces, a este tipo de funciones se les llama simples, ¿ya? Entonces, una función no negativa, primer punto, no negativa, eh, finitamente evaluada, es decir, en ningún punto toma el valor de más infinito, ¿sí? Que tenga solo una cantidad finita de valores diferentes, es decir, que solo tiene una cantidad finita de valores diferentes, así como este de acá toma tres valores, entonces quiero una cantidad finita de valores, se le llama una función simple. Entonces, ¿qué necesito para que sea simple? No negativa, finitamente evaluada y que tome solo una cantidad finita de valores, ¿ya? Entonces, si estos valores son A1, A2 hasta N, entonces yo puedo definir los siguientes conjuntos. A sub i, como todos los x, tales que la función valga a sub i, ¿sí? Es justamente como tomé este A1, ¿no es cierto? Me fijé dónde vale A1, minúscula, y cojo ese conjunto A1. Igual para A2, A3 y A4, ¿ya? Entonces, defino estos conjuntos. Entonces, claramente tengo que mi función se puede ver como la suma de los A sub i por estas características, ¿ya? Entonces, tengo A sub i por estas características, ¿ya? Y ya está, ¿sí? Ya lo tengo. Esta es una función simple. Entonces, si digo una función simple, es una función que tiene esta forma donde los a sub i son disjuntos, ¿ya? Y los a i minúsculas son valores positivos, mayores o iguales que cero, ¿ya? Ahora, se puede demostrar fácilmente que estos a sub i son medibles si mi función phi en la que partí es medible. O, de la otra manera, si los a sub i son medibles, entonces phi también es medible, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Entonces ya tengo esta forma de aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a definir la integral de este tipo de funciones? Pues voy a definir la integral de este tipo de funciones, ¿sí? ¿Cómo lo habíamos hecho? La suma de los a sub i por las medidas de los a sub i, ¿sí? Entonces, la medida de los a sub i, recordemos, es un número entre 0 y más infinito, con el más infinito inclusive, ¿sí? ¿Ya? Y ahí es donde tiene sentido la convención que llegamos que 0 por infinito me daba 0. Es para que esto, ¿sí? Me dé un número finito, ¿sí? Para que la integral de una función simple me dé un número finito, ¿sí?
porque la medida de alguno de estos conjuntos podría darme más infinito. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Tomemos la función, la siguiente función simple, ¿ya? Eh, la función que vaya de la siguiente manera. De los reales, en los reales, tal que a cada x me da 1 si x está en el intervalo 0,1 y 0 si x está en 0,1 complemento. ¿Ya? Es decir, f yo la puedo ver como 1 por la característica del intervalo 0,1 más 0 por la característica del intervalo 0,1 complemento. ¿Ya? Entonces, es una función simple. Entonces, ¿cómo se define la integral de una función simple? La integral de una función simple, ¿ya? Se la define 1 por la medida del intervalo 0,1 más 0 por la medida del intervalo 0,1 complemento. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esto es 1. La medida de ese intervalo también es 1 más 0 por la medida de ese otro conjunto. Rápidamente pueden verle que es más infinito. Entonces, esta integral es 1. ¿Sí? Porque estamos aceptando la convención de que 0 por más infinito es 0. ¿Ya? Entonces, esa convención está para que aquí los cálculos me den bien, ¿sí? Me den de una forma simple. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces tengo la integral. ¿Ya? Entonces sé integrar funciones simples. Las funciones más básicas ya las sé integrar. ¿Ya? Entonces veamos algunas propiedades. ¿Ya? Pues aquí faltan algunas propiedades, déjenme ver. Perdón, se me ha silenciado el micrófono. ¿Ya? ¿Hace cuánto se me silenció? Este ejemplo, ¿escucharon? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, con esta f, ¿ya? Entonces, vamos con esta f. ¿Ya? Tengo esta función que vaya de los reales en los reales, tal que a cada x le asigna 1 si es un racional y 0 si no es un racional, ¿ya? Muy bien, entonces la función que valga va a ser simplemente una función simple, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo puedo expresar como números por características de conjuntos disjuntos, ¿ya? Si no son simples, no tengo todavía definida la integral. Entonces, esta como si es simple, la puedo calcular la integral. Entonces, la integral de f de x va a ser igual a 1 por la medida de q, ¿sí? Y la medida de q, como es el conjunto de q es numerable, nosotros ya vimos que la medida de esos era 0, entonces esto me queda 1 por 0 y eso me queda 0, ¿ya? Entonces la integral de esta función es 0, ¿sí? ¿Ya? Ahora yo podría hacer lo mismo de esto, pero colocando, por ejemplo, aquí un 2.
¿ya? Pues ahí sí aparecería aquí un 2 por la indicatriz de Q complemento, ¿ya? Y aquí me aparecería un más 2 medida de Q complemento, ¿sí? Y aquí me queda un 1 por 0 más un 2 por la medida esta de aquí, que sería más infinito, y me quedaría esto, la integral de esta función es más infinito, ¿ya? Entonces, aquí una cosa, la integral de una función simple me podría dar más infinito, me podría dar 0, me podría dar infinito, pero siempre está bien definida, ¿sí? ¿Por qué? Ya estamos viendo que aquí me pueden salir valores más infinitos, ¿sí? Pero nunca me van a poder salir valores, por ejemplo, menos infinito, que es lo que estaría mal definido. No tengo una definición para más infinito, más menos infinito, ¿verdad? ¿Por qué nunca me podrían salir eso? Porque las medidas de cualquier conjunto siempre es un número entre 0 y más infinito, ambos inclusive, ¿ya? Y como estoy por definición de función simple, estos números de aquí siempre van a ser mayores o iguales que 0. Entonces siempre van a quedarme ahí cosas positivas. Entonces o me da un valor finito, o me da 0, o me da más infinito. Pero siempre va a estar bien definido. ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos cómo definir estas funciones. Vamos a tratar de ver cómo a partir de esto generar la integral de una función más complicada. Entonces vamos a dar un pasito más allá. ¿Qué función más complicada? ¿Ya? Entonces vamos con la siguiente. ¿Ya? Dice, definición 2. Para cualquier función no negativa y medible, la integral de f está dada por el supremo de las integrales, ¿ya? De funciones simples, donde las funciones simples están tomadas con menor o igual que f, ¿ya? Es decir, ya dada una función, defino la integral de f de x, va a ser igual al supremo de las integrales de phi de x, ¿ya? Tal que phi es simple, ¿no? Y phi de es menor o igual que f, ¿ya? Voy a tomar este supremo y así defino esta integral, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay un abuso de notación, ¿va? Porque estoy utilizando el mismo símbolo para definir otro símbolo. Bueno, estoy notando con el mismo símbolo, pero cosas diferentes, ¿sí? Entonces, hasta aquí, la primera idea es, la primera pregunta es, y entonces ahora cuando yo vea esto con phi es simple, ¿cuál estoy representando? Estoy representando esta de aquí o estoy representándole con la otra definición de arriba, ¿sí? ¿Cuál de las dos está siendo representada? ¿Ya? Entonces, bueno, con notación estamos ahí peleando un poquito, pero lo adecuado sería, por ejemplo, acá arriba, definir esta función con un asterisquito, digamos, ¿sí? Integral asterisquito hasta mientras, ¿ya? Y acá ya definir la integral van a ser sobre las integrales asterisquito, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso sería una buena idea aquí para poder distinguirlas. Pero si no las distinguen los libros, los clásicos, ha de ser por algo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la idea ahí? Que esta función de aquí, esta integral, así le calcule de esta manera o así le calcule como la manera de arriba, me van a dar lo mismo, ¿sí? Ese es un teorema que lo vamos a dejar para en unos instantes, ¿sí? Pero la idea va por ahí, ¿ya? Ahora, entonces analicemos, sigamos analizando esto de aquí, ¿ya? Entonces, para cualquier función simple, yo sé que esto está bien definido, ¿ya? ¿Sí? Es un número entre 0 y más infinito, con 0 y más infinito inclusive, ¿ya? Se volvió a desconectar el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Ah, ya. Me acaban de mandar otro mensaje. Ya. Bueno, ya. Entonces estamos de esa manera, ¿ya? Eh, Ya, entonces siempre me da un número entre 0 y más infinito. Entonces, esto de aquí, el supremo de un conjunto de números, siempre existe porque estamos también trabajando con más infinito. Entonces, la integral de cualquier función medible está bien definida. Es un numerito entre 0 y más infinito con el 0 y el más infinito inclusive. ¿Ya? Ah, está.
Muy bien, ¿ya? Entonces veamos qué puedo hacer con eso. Bueno, una definición antes de seguir, ¿ya? Entonces, como yo quiero extender la definición del Riemann, de hacer una integral sobre un intervalo, ¿sí? Tratemos de hacer lo mismo aquí, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un conjunto E medible, ¿ya? Yo quisiera hacer la integral solo sobre E, ¿ya? De f de x, ¿sí? Pues solo integrar en ese espacio. Para seguir la idea de Riemann, que integraba sobre intervalos, ¿ya? Entonces, ¿cómo defino eso? Pues defino como la integral de f por la función característica de, ¿ya? Y f es medible y no negativa. La característica también es medible y no negativa, entonces el producto de dos funciones medibles y no negativas es otra función medible y también no negativa. Entonces esto está bien definido, ¿ya? Entonces cuando quiero hacer la integral sobre un conjunto, simplemente lo hago multiplicando por la característica. Y de esa manera, si yo eh, quiero hacer la integral desde a hasta b, lo que significa esto es simplemente la integral en el intervalo ab de f de x, ¿sí? O lo que es lo mismo, la integral de f por la característica de a, b, ¿sí? Entonces, simplemente para sacarle del contexto de, bueno, para vincularnos con la notación usual de Riemann, ¿ya? Y de igual forma, si tengo a y b, ¿sí? Le defino como menos la integral de b hasta a, ¿ya? Y bueno, cuando estemos hablando del contexto de Riemann, le vamos a anotar con una R integral desde A hasta B para ahí sí hacer una distinción entre la integral calculada según Riemann y la integral calculada según Lebesgue, que es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ya, entonces ahora sí, ya tenemos una idea de las definiciones. Vamos con algunas proposiciones. ¿Ya? Eh, vamos con este ejemplo. ¿Sí? Entonces dice, si phi es una función medible simple, la definición 1 y la definición 2 dan ambas los mismos resultados de integral, ¿ya? Entonces demostremos que estos resultados son iguales, ¿sí? Lo que les dije antes, ¿ya? Que si yo tengo una función phi que le defino su integral, entonces si phi es igual a la suma de unas características, ¿sí? Puedo definir su integral, ahora sí pongámosle un asterisquito de phi, como la suma de los a sub i por las medidas de los a sub i. Y también le puedo definir esto, la integral, como el supremo de las integrales asterisquito de eh, psi de x, donde psi es medible y psi es menor o igual que phi. ¿Ya? Entonces tengo dos formas de calcularles. Entonces, lo interesante sería demostrar que son iguales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, traten de hacerlo esto, ¿ya? Traten de hacerlo esto y vamos a tener un pequeño receso de los 10 minutos, ¿ya? Entonces, traten de hacerlo eso y yo me vuelvo a conectar a las 11:05 para hacer esto y unas cuantas proposiciones más. Listo, ¿ya? Entonces, ya regreso. Listo. A ver, entonces continuemos, hagamos esta demostración, ¿ya? Entonces, tengo que demostrar que ambos procesos de cálculo de la integral coinciden, ¿sí? Para yo poder ya despreocuparme de la notación y cuando yo vea la integral antes del el símbolo integral antes de una función simple, pues diga, puedo calcular de cualquiera de las dos formas y siempre, obviamente, me iré por la más fácil de estas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos ahí, ¿ya? Recordemos, voy a poner un pequeño espacio por acá para ponerle este. Ya, listo. ¿Ya? Entonces, veamos. Mm, sea, eh,
Vaya, vamos a demostrar que estas dos son iguales mediante las dos desigualdades. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Phi es simple, medible, ¿ya? Y phi es menor o igual que phi. ¿Qué significa esto? Que este phi es uno de estos. Entonces, ¿qué tengo? ¿Ya? Que este phi es uno de estos, ¿ya? Por lo tanto, su integral, ¿ya?, es menor o igual que el supremo, ¿verdad? Entonces, la integral, asterisquito, de phi de x es menor o igual que la integral sin el asterisco de phi de x, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque este de acá es el supremo de todas estas de por acá, ¿ya? Entonces, tenemos hasta ahí. Bien, ya tenemos la una desigualdad, ¿sí? Vamos a analizar la otra desigualdad, ¿ya? Entonces, para la otra desigualdad, notemos lo siguiente, ¿ya? Ya. Necesito demostrar ahora que esto de aquí es menor que esto de acá, ¿ya? Eh, mm, el supremo de estas es menor o igual que esto, ¿ya? Entonces, vamos de la siguiente manera. Vean, vamos a coger psi, una función menor o igual que phi, es simple y medible, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma es este psi? Este psi es de la siguiente forma, es la suma de algunas características, ¿no es cierto?, de unos b sub i. Entonces, son unas b sub i con las i de i igual desde 1 hasta m, por ejemplo, ¿ya? Y recordemos que phi es la suma desde i igual a 1 hasta n de los a sub i de las características de unos a sub i, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cómo voy a ir haciendo la comparación? ¿Ya? De la siguiente manera, ¿ya? Notemos lo siguiente, ¿ya? Entonces, yo le puedo ver a b sub i, ¿sí? Vamos a cambiarle los índices para que se vea mejor. Pongámosle aquí j, ¿ya? Entonces, un b sub j, yo lo puedo ver como la unión desde i igual a 1 hasta n de b sub j en intersección con los a sub i, ¿sí? Intersección con los a sub i, ¿ya? Lo puedo ver de esa manera, ¿ya? Para las partes que me interesan de mi función, ¿sí? Donde mi función sea distinto de cero, porque donde es cero, ya todo se anula, ¿ya? Entonces, para ciertas partes yo lo puedo tomar de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo de ahí? ¿Cómo puedo calcular la característica de b sub j? Pues yo le puedo calcular como la característica, como la suma de las características de b sub j intersección a sub i, ¿ya? Entonces, esto voy a reemplazar acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esto, esta sim es igual a la suma desde j igual a 1 hasta m de b sub j por la característica de b sub j intersección a sub i, pero con la suma es igual, ¿no? Entonces, con la suma desde i igual a 1 hasta un n de los b sub j de la característica de b sub j intersección a sub i, ¿ya? Entonces, ya tengo esto de aquí, ¿ya? Entonces, con esto vamos a hacer la integral de esta función. La integral de esta función simplemente va a ser una doble suma desde j igual a 1 hasta m, de la suma de i igual a 1 hasta n, de los b sub j por las medidas de los b sub j intersección a sub i. ¿Ya? Listo. Ya. Ahora, veamos esto de aquí, ¿ya? Ahora, si b sub j intersección a sub i es diferente del vacío,
¿Ya? ¿Qué tengo? ¿Qué comparación tendría el B sub j con el A sub I? ¿Sí? Entonces, si esto es diferente del vacío, significa que hay un X aquí. ¿Ya? Entonces, mi función sí de X, ¿ya? ¿Cuánto va a valer? Como el X está en B sub j, sí de X va a valer B sub j. Y sí de y phi de X, ¿cuánto va a valer? Como X está en A sub I, psi de X va a valer A sub I, ¿ya? ¿Y qué estaba suponiendo de la relación entre psi y phi? Estaba suponiendo que la una era menor que la otra. Entonces, ¿qué va a cumplirse aquí? Que los B sub j son menores que los A sub I, ¿ya? Entonces, en los lugares donde esto puede tomar un valor mayor que 0, ¿sí? Eh, voy a tener que los B sub j son menores que los A sub I, ¿ya? Entonces, con eso en mente, continuemos. Entonces, integral de psi de x es igual a la suma de j igual a 1 hasta m de la suma de i igual a 1 hasta n de los A sub I medida de los B sub j menor o igual intersección A sub I, ¿ya? Y esto aquí es igual. Puedo intercambiar las sumas, ¿sí? Vamos a intercambiar las sumas. Acá pongamos el n, acá pongamos el m, acá pongamos el i y acá pongamos el j, ¿sí? Entonces, este A sub I ya no depende del j, puede salir. Perdón, se fue la señal. ¿Ya? Este A sub I puede salir y me queda la suma de estas medidas, ¿ya? Entonces se van a sumar esto de aquí. ¿Y cómo me queda? ¿Cómo calculo esa suma? La medida de esa suma. Perdón, la suma de esas medidas. Puedo calcularle como la medida de la unión de esos, ¿no es cierto? Y estoy uniendo todos los B sub j que hay, ¿ya? Entonces, todos estos B sub j, al igual que hice aquí, ¿sí? Estaría uniéndole, ya no en I, sino en J. Entonces, ¿qué me daría en resultado ahí? Me darían los A sub I. ¿Ya? Entonces, esto de aquí me quedaría la suma desde I igual a 1 hasta N de los A sub I medida de los A sub I. ¿Ya? Que eso es igual a la integral, ¿ya? Esta integral, esa le llamamos con el asterisco, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces va a ser la integral asterisco de mi función phi. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, estas integrales que también eran la integral asterisco, perdón, ¿sí? Son menores que la integral asterisco de phi, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tengo? Con esto, entonces, el supremo, ¿ya? De estas integrales asterisco también va a ser menor o igual que la integral asterisco de phi, ¿ya? Es decir, la integral de phi de x va a ser menor o igual que la integral asterisco de phi de x, ¿ya? Y ya tengo las dos desigualdades, ¿sí? Entonces, con eso obtuve que calcule la integral como la calcule de una función simple, me da lo mismo. Entonces, si en algún momento necesito calcular la integral de una función simple, lo puedo calcular como el supremo o como la suma. Obviamente, la más fácil va a ser calcular siempre como la suma. ¿Ya? Entonces me olvido de este simbolito asterisco. Muy bien. Vamos ahí. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a hacer algunos teoremas. ¿Ya? Entonces, primer teorema. Dice, si tengo una función simple, ¿ya? Entonces la integral sobre e de phi de x es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de los a sub i medida de los a sub i intersección e para cualquier conjunto medible e. ¿Ya? Entonces, nuevamente me doy cuenta. Aquí estoy colocando una función simple bajo el signo de integral. Entonces lo puedo calcular con cualquiera de las dos formas, porque ya demostramos que es el mismo. Entonces, básicamente me voy a calcular de la forma más fácil, ¿ya? Entonces, vamos. La integral de sobre e de phi de x, ¿ya? Entonces, aquí es igual. Esto, por definición, integral sobre e es integral de la función phi sobre esto de acá, ¿verdad?
Este de acá es una función simple medible, este de acá también es una función simple medible, entonces esto de aquí sigue siendo una función simple medible, ¿ya? Entonces la calculo como la calculamos las dos funciones simples, ¿ya? Entonces esto va a ser la suma de i igual a 1 hasta n, supongamos, ¿ya? De los a sub i por la medida de los a sub i, ¿ya? Pero eso sería si solo estuviese sí, sí, si no estuviera este XE. Entonces veamos, esta característica de, veamos qué le hace, ¿ya? Entonces antes de ponernos a plantear cómo sería esto, veamos cómo es esta función, ¿ya? Entonces si phi es igual a la suma de unos a sub i por las características de los a sub i, entonces phi por XE va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de los a sub i, característica, ¿listo? ¿Qué pasó? Un instante, creo que se le acabó la pila a mi lápiz. Ya. Espérenme un minuto, se me acabó la batería y ya regreso. Denme un instante. Ya, listo. Ya. Entonces, esto de aquí, ¿qué me quedaría? La característica de A sub i por la característica de E. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico dos características, ¿qué me queda? ¿Sí? Al multiplicar dos características, lo que me queda es la suma de los A sub i por la característica de la intersección. ¿Sí? ¿Por qué esto de aquí? Bueno, este es bastante simple, ¿no es cierto? ¿Qué valores puede tomar la característica? ¿Sí? Si yo les evalúo en un X, ¿ya? Pues puede valer 1 del primero por 1 del segundo, o 0 el primero y 1 el segundo, o 0 el primero y 0 el segundo, o 1 el primero y 1 el segundo, ¿ya? Entonces, en todos estos casos vale 0, ¿ya? ¿Cuándo vale 1? Cuando el X está en A sub i y el X está en E. Es decir, vale 1 cuando el X está en la intersección y 0 en cualquier otro caso, ¿ya? Entonces, por eso la característica, el producto de características le puedo ver como la característica de la intersección, ¿ya? Entonces, ahora que yo ya sé cómo le puedo expresar esta función, simplemente esta integral, ¿cómo me queda? Me queda que es la suma de los a sub i por la medida de los a sub i intersección e. ¿Ya? Listo. Entonces, era justo lo que queríamos demostrar. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer la integral sobre un conjunto dado y es una función simple, pues únicamente hago la suma de la función, pero en las medidas voy intersecando con el conjunto E, donde quiero calcular la unión, la integral, perdón. Muy bien, ¿ya? Entonces vamos a hacer otro más, vamos a hacer el 2i, ¿sí? Y me dice este de aquí, me dice la integral sobre A unión B de esta función es igual a la integral sobre A más la integral sobre B, ¿ya? Donde A y B son conjuntos medibles y disjuntos, ¿sí? Entonces, si son medibles y disjuntos, la integral sobre una unión yo le puedo ver como la suma de las integrales, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Veamos. Entonces, vamos calculando, ¿ya? Entonces, la integral de A unión B de phi de X, ¿ya? Nuevamente, supongo que mi phi de X es igual a la suma de unas funciones indicatrices, ¿ya? Entonces, ¿cómo me queda esto? Por lo que ya vi en el literal anterior, esto me queda la suma desde i igual a 1 hasta n de a sub i por la medida de a sub i intersección a unión b, ¿sí? Ya tengo eso de ahí. Ese era el literal anterior, ¿ya? Pero, ¿qué es esto de aquí? Esto de aquí es la suma de i igual a 1 hasta n
de los A sub I por la medida de, ahí aplico distributivo y me queda ahí, intersección A, unión ahí, intersección B. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, como A y B son disjuntos, I intersección A y AI intersección B también van a ser disjuntos. ¿Sí? Entonces estoy calculando la medida de la unión de dos conjuntos disjuntos. Yo sé que la medida es sigma aditiva, ¿ya? Entonces la medida de la unión no es más que la unión de las medidas cuando estos conjuntos son disjuntos. ¿Ya? Entonces esto de aquí estaría la suma desde i igual a 1 hasta n de a sub i, la medida de a sub i intersección A, más la medida de a sub i intersección B. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces, esto yo le puedo poner en dos sumas. Medida de a sub i intersección A, más la suma desde i igual a 1 hasta n de los a sub i por la medida de a sub i intersección B. ¿Ya? Y nuevamente, por el literal anterior, yo sé que esto de aquí no es más que la integral de la función phi por sobre a de x. Y la otra simplemente es la integral de la función phi, pero sobre b, ¿no es cierto? Aquí por a por este y acá b por este de acá. ¿Sí? Entonces ya acabo de demostrar esta propiedad aquí. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Les dejo la 3 para que la traten de hacer ustedes. ¿Sí? Es bastante simple, siguen las mismas ideas, sin expresarla de cierta manera y ya lo tenemos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a hacer este otro de aquí que es bastante importante y bastante relevante. ¿Ya? Mostremos que si f es no negativo, función medible, ¿ya? Entonces f es igual a 0. Casi todas partes, sí, solo sí, la integral de f es igual a 0. ¿Ya? Si recuerdan algo de los cursos de análisis, nosotros teníamos un resultado parecido. Teníamos que si tengo una función continua, ¿ya? Eh, y la integral sobre un intervalo era 0, entonces la función tenía que ser idénticamente 0. ¿Sí? Ahí necesitaba la condición de continuidad, tanto para que la integral sea 0 y que sea positiva. Perdón, ¿ya? Entonces, tanto para que la integral de 0 me implique que la función sea 0, necesitaba una continuidad. ¿Ya? Pero aquí, como no tenemos todavía criterios nada de continuidad, solo tenemos de funciones medibles y este concepto de casi todas partes, puedo llegar a este resultado. ¿Sí? Una función que sea igual a 0 casi todas partes, ¿ya? Tiene integral igual a 0. Y si su integral es igual a 0, entonces es la función misma igual a 0 casi todas partes. ¿Ya? Entonces, este vamos a hacerlo. Entonces, mm, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Supongamos que f es igual a 0 en casi todas partes. ¿Ya? Y lo que quiero calcular es la integral de f de x. ¿Sí? ¿Qué era esto? Era el supremo de las integrales de phi de x, ¿ya? Donde phi era simple, ¿ya? Y phi es menor o igual que f, ¿ya? Muy bien. Entonces, veamos cuánto me dan estas integrales. Entonces, sea phi menor o igual que f con phi simple, ¿sí? Muy bien. Entonces, calculemos esto de aquí, ¿ya? ¿Cómo calculamos eso para funciones simples? Entonces, suponemos que la función phi es igual a la suma de unas a sub i por las características de unos a sub i. ¿Sí? Muy bien. Ya. Ahora, como f es igual a 0 en casi todas partes, ¿sí? ¿Yo qué tengo? Tengo que el conjunto E igual a
todos los puntos X tales que f de X sea diferente de 0, tiene medida nula. Medida 0. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Ya? Entonces, hagamos lo siguiente. Yo puedo ponerle phi igual a la suma de los a sub i por la característica de a sub i intersección e, ¿ya? Más la característica de a sub i intersección e complemento. ¿Sí? También le puedo poner de esa forma, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos. ¿Cuál es la integral ahora de phi de x? ¿Ya? Entonces va a ser la suma de los a sub i por la medida de los a sub i intersección e, ¿ya? Más a sub i por la medida de los a sub i intersección e complemento. ¿Ya? Muy bien. Pero e tiene medida 0, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Cuánto es la medida de esto? 0 igual, ¿no es cierto? Porque es a sub i intersección e, es decir, es un conjunto más pequeño. Entonces, la medida es 0. Entonces, esto me queda que es la suma de los a sub i medida de a y intersección e complemento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos cuánto mide, cuál es el valor de a sub i en este tipo de conjuntos. ¿Ya? Entonces, si A sub i intersección E complemento es diferente del vacío, ¿qué es lo que tengo? Tengo que existe un X que está aquí y está acá, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, voy a comparar cuánto vale phi de X y cuánto vale f de X. ¿Sí? Si el X está en el complemento de ¿E qué era? Era todos los lugares donde vale 0, donde no vale 0, perdón. Entonces, si X está en el complemento, eso quiere decir que esto vale 0. ¿Ya? Ahora, este phi, ¿de qué tipo era? Era una función simple que es menor o igual que f. Entonces aquí tengo menor o igual que f. Pero phi de x, como x está en los a sub i, esto es a sub i. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Que los a sub i son menores o iguales que 0. ¿Ya? Entonces, como los a sub i son menores o iguales que 0, y también sé que los a sub i son mayores o iguales que 0, porque por definición una función simple tiene sus a sub i mayores o iguales que 0, concluyo que a sub i es igual a 0. Entonces, esto de aquí es igual a 0. ¿Ya? Entonces, estas integrales han sido 0. Todas ellas han sido 0. Por lo tanto, si todos estos son 0, esta integral también me da 0. Entonces, si tengo una función que ha sido igual a 0 en casi todas partes, su integral es 0. ¿Sí? Listo. Ya tenemos una de ida. Vamos al regreso. ¿Ya? Entonces, ahora, supongamos que la integral de mi función f es igual a 0. ¿Ya? Entonces, vamos con eso y vamos a tratar de demostrar que esta función es igual a 0 en casi todas partes. ¿No? Entonces, vamos con lo siguiente. Para n un número natural diferente del 0, vamos a definir el siguiente conjunto. E sub n igual a todos los x tales que f de x sea mayor o igual que 1 sobre n. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cojo este conjunto. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo que, veamos con esto, comparemos mi función f con la característica de este e sub n. Voy a comparar este de aquí. ¿Ya? Deme un instante, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? Y aquí le voy a poner 1 sobre n. ¿Ya? Entonces vamos a comparar estas dos funciones. ¿Sí? Vamos a comparar estas dos funciones. ¿Ya? Entonces, si el x está en e sub n, entonces si x es elemento de e sub n, ¿qué pasa ahí?
¿ya? Tengo que la característica de E sub n va a valer, evaluado en X, va a valer 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todo este lado de acá, ¿cuánto va a valer? Va a valer 1 sobre n, ¿ya? Pero además, ¿qué sé yo? Que si el X está en E sub n, pues f de X es mayor o igual que E sub n. Entonces tengo esto de acá, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa si X no está en E sub n? ¿Qué pasa si X no está en E sub n? Pues la característica simplemente vale 0, ¿ya? Y todo esto vale 0, ¿ya? Y f estamos suponiendo que es una función no negativa y medible, ¿verdad? Entonces, como no es negativa, es mayor o igual que 0. Entonces tengo que f es mayor o igual que esta función de acá, ¿sí? Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo? Llamémosle esta función phi, ¿ya? Entonces, con esto, obviamente phi es simple, ¿sí? ¿Por qué es simple? Porque es un numerito por una función característica, ¿ya? Y phi es menor o igual que f, siempre, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que la integral de f de x, al ser el supremo de todas las integrales de las funciones simples que quedan debajo de ella, es mayor o igual que la integral de esta función phi. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, ¿ya? Es decir, ya, ¿y cómo calculo la integral de esta, que es una función simple? Recordemos, es esta función simple de acá arriba. Entonces, esa integral simplemente es un 1 sobre n por la medida de e sub n. ¿Ya? Eso es mayor o igual que la integral de f de x. ¿Ya? Pero yo estaba suponiendo que esta integral era igual a 0, ¿verdad? Entonces, esta integral era igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué concluyo? Que la medida del conjunto E sub n es igual a 0. ¿Ya? Entonces, para cualquier n, concluyo que la medida del conjunto E sub n es igual a 0. Hasta ahí vamos bien. ¿Ya? Y ahora, notemos lo siguiente. ¿Sí? El conjunto de todos los x tales que f de x sea diferente de 0, ¿sí? Yo lo puedo expresar de la siguiente manera, como la intersección, no, perdón, como la unión con n en los naturales del conjunto de todos los x tales que f de x es mayor o igual que n, ¿no es cierto? ¿Sí? Si f de x es mayor que n, entonces f de mayor que 1 sobre n. Perdón, así. Mayor que 1 sobre n. Si f de x es mayor que 1 sobre n, entonces f de x es diferente del 0, ¿ya? Y uno todos estos conjuntos y obtengo la igualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la medida de este? La medida de este va a ser igual a la medida de esta unión, ¿sí? Y como las medidas son sigma, como las medidas son subaditivas, esto es menor o igual que la suma, menor o igual porque no sé si estos conjuntos son disjuntos, ¿ya? Son las medidas de todos los x tales que f de x es mayor o igual que 1 sobre n, ¿ya? Pero estos son los e sub n que vimos, ¿ya? Entonces, la medida de estos es 0. Entonces, he obtenido que esto es menor o igual que 0. Es decir, la medida de este conjunto es 0, ¿ya? Es decir, la medida del conjunto donde f es diferente del 0 es 0. Es decir, este conjunto es de medida nula. ¿Qué significa eso? Que f de x es igual a 0 en casi todas partes, ¿ya? Entonces, ya obtuve esto de aquí. Listo, ¿ya? Entonces, tengo este resultado bastante importante, ¿sí? Recuérdenlo bien, que si una función es igual a 0 casi todas partes, una función medible y positiva o no negativa es igual a 0 casi todas partes, entonces la función es 0. La integral de la función es 0. Y si la integral de la función es 0, entonces la función es 0 casi todas partes, ¿sí? Va a utilizarse un montón de veces, ¿ya?
Continuemos. Hagamos un teoremita más antes de llegar a estos teoremas que son los clásicos. ¿Ya? Entonces veamos unas propiedades más. Sean f y g funciones no negativas medibles. ¿Ya? Si f es menor que g, entonces la integral de f es menor o igual que la integral de g. ¿Ya? Vamos. Hagamos este rápidamente, entonces. Y, ¿ya? Entonces supongamos que f es menor o igual que g. ¿Ya? ¿Ya? Y analicemos estos conjuntos. El conjunto de todas las funciones phi, tales que phi es simple y phi es menor o igual que f. ¿Ya? Y el conjunto de todas las phi, tales que phi es simple y phi es menor o igual que g. ¿Ya? Listo. Entonces, como f es menor o igual que g, yo tengo que si un phi es menor que f, automáticamente ese phi es menor que g. Entonces tengo esta contenencia, ¿verdad? Entonces tengo una contenencia. Ahora, voy a tomar las integrales de estos phi. ¿Ya? Y acá también las integrales de estos phi. ¿Ya? Pues obviamente sigo teniendo una contenencia. ¿Ya? Porque si un numerito resulta de la integral de uno de estos, como uno de estos está acá, también va a resultar de la integral de uno de estos. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿dónde tengo más numeritos? ¿Ya? Entonces, en este lado de acá hay más números que en este lado de acá. Entonces, yo estoy buscando el número más grande. ¿Dónde estará el número más grande, el supremo? Va a estar por acá. ¿Ya? Entonces, este supremo de las integrales de phi de x con phi menor o igual que g va a ser menor o igual que el supremo de estas integrales con phi menor o igual que f. ¿Ya? Pero esto no era más que la definición de la integral de f y esto no era más que la definición de la integral de g. ¿Sí? Entonces, con esto obtengo que si tengo dos funciones no negativas y medibles, la integral respeta la monotonía de las funciones. ¿Sí? Es decir, f menor o igual que g implica integral de f menor o igual que la integral de g. ¿Ya? Ahora, eh, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, si tengo dos funciones, nuevamente f menor o igual que g y un conjunto A medible, entonces la integral sobre el conjunto también se mantiene, ¿ya? Y aquí me restringo a que f es menor o igual que g en A, ¿sí? No en todo el espacio, sino solo en A. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Ese es bastante simple. ¿Por qué? Y f es menor o igual que g en A. ¿Ya? Vamos. ¿Qué pasaría con f característica de A y g característica de A? ¿Ya? Entonces, si yo estoy en A, tengo este vale 1 y este vale 1 y de aquí saco el uno es menor o igual que el otro. ¿Ya? Y si el x no está en A, pues este de aquí vale 0 y este de aquí vale 0 y la desigualdad se mantiene. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto de aquí, esta desigualdad se mantiene en todo el espacio. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer la integral de f característica de A de x va a ser menor o igual que la integral de g característica de A de x. ¿Sí? Por el resultado anterior que tuvimos. ¿Ya? Pero esto de aquí no era más que la definición de la integral sobre A de f. ¿Ya? Y esto de acá no era más que la integral sobre A de g. ¿Sí? Entonces basta que las funciones sean la una menor o igual que la otra en un conjunto medible para que sus integrales eh, sea la una menor que la otra siempre que tome la integral en ese conjunto. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Vamos al tercero.
Vamos al tercero y me dice lo siguiente. Ya. Si yo tengo un a mayor o igual que 0, entonces la integral de a f de x es igual a la integral de f de x. Y vamos a hacerle por casos. Y a es igual a 0. ¿Sí? Entonces tendría que la integral de a por f de x simplemente sería la integral de 0 de x, que ya vimos que esta integral era 0. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora, a por la integral de f de x. ¿Sí? Esta integral puede ser un número entre 0 y más infinito, ¿no es cierto? Y por convención, nosotros ya dijimos que 0 por más infinito es 0 y por cualquier otro número también es 0. Entonces, tengo esto, ¿ya? Entonces, es inmediato si mi función, si el a vale 0, ¿ya? Entonces, ahora eh, veamos qué pasa si a es mayor que 0, ¿ya? Entonces, vamos de la siguiente manera, ¿ya? Muy bien, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar la igualdad, la siguiente, que la integral de a f de x es menor o igual, perdón, es igual a la integral de f de x. ¿Sí? Entonces, recordemos, esto de aquí es un supremo y esto de aquí también es un supremo. ¿Ya? Entonces vamos a analizar este supremo de acá. Entonces, sea un phi, una función simple que sea menor o igual que a por f. ¿Sí? Entonces tengo una función simple que es menor que a por f. ¿Ya? ¿Qué tengo a partir de esto? ¿Ya? Entonces yo tengo lo siguiente. Yo tengo que 1 sobre a es menor o igual que f. ¿Sí? Y si esta de aquí es simple, entonces esta de acá también es simple. ¿Sí? Porque simplemente le estoy cambiando los numeritos por los cuales le estoy multiplicando. ¿Ya? Y este de acá, ¿dónde va a estar metido? Va a estar metido en este supremo de acá. ¿Sí? Porque es una función simple menor o igual que f. ¿Ya? Entonces, de ahí se obtiene de manera casi inmediata que la integral de a f de x, ¿ya? Eh, de a por la integral de f de x es menor o igual que a, que la integral de a f de x. ¿Sí? Simplemente porque si tomé una aquí, ¿ya? Demuestro que está acá. ¿Ya? Entonces, las funciones que estoy tomando en este supremo es un subconjunto de las funciones que estoy tomando en este supremo de acá. ¿Sí? Entonces, al tomar el supremo, se mantiene la contenencia. Perdón, entonces aquí me equivoqué y estoy demostrando esta desigualdad. ¿Ya? Muy bien. Ya tengo una desigualdad. Pero pueden darse cuenta directamente que puedo hacer algo parecido en el caso contrario. Si yo cojo un phi menor o igual que a, f, perdón, entonces a por phi va a ser menor o igual que a por f, ¿sí? Es decir, si yo tomo una en este lado de aquí, puedo demostrar que esa genera una función en el lado de acá. Y ahí tendría la otra desigualdad y con eso se empata y tengo la igualdad de ambos lados. ¿Ya? Entonces, bueno, solo las ideas para que lo puedan ir haciendo detalladamente. ¿Ya? Y veamos, ¿cuál más nos falta? Terminemos con este de aquí. Sean A y B medibles y y B, perdón, subconjunto de A. Entonces, la integral sobre A es mayor que la integral sobre B. ¿Ya? Entonces, también intuitivamente es bastante obvia. ¿Sí? Si yo integro una función positiva sobre un conjunto más grande, entonces la integral me debe dar algo mayor. ¿Ya? Este es bastante simple también. Entonces, 4, vamos a ver. Vamos a comparar lo siguiente. Vamos a comparar f por la característica de A y f por la característica de B. ¿Sí? Listo. Entonces, por ejemplo, si x está en B, ¿ya?
Esto vale 1. Y como B está contenido en A, entonces X también va a estar en A. Y esto va a valer 1. ¿Ya? Y tengo que son lo mismo, son cantidades iguales. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si X no está en B, pero el X está en A? ¿Ya? Pues este va a valer 0 y este va a valer 1. ¿Ya? Entonces aquí tengo F y por el otro lado tengo un 0. Y como F es no negativa, entonces esto tengo mayor o igual. ¿Sí? Y en el último caso, en que el X no esté en A, como el X no está en A, entonces el X tampoco va a estar en B. En ese caso, este de acá va a valer 0 y este de acá va a valer 0. Y tengo que esta desigualdad que planteé se cumple para cualquier X. ¿Ya? Entonces ya tengo que esto de aquí se cumple para cualquier X. ¿Ya? Muy bien. Y gracias al primero que tuve acá, al I, ¿sí? Yo tengo que la integral de f de la característica de A va a ser mayor o igual que la integral de f, la característica de B. Pero por definición, la integral de f por una característica simplemente es la integral sobre ese conjunto de f. Y la misma definición aplico al otro lado. ¿Ya? Y ya tengo lo que quería demostrar. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? No. Listo. Bueno, entonces por hoy quedemos hasta ahí y nos veríamos el día de mañana para continuar con la cuestión de integrales. Que les vaya muy bien, buena tarde y hasta luego. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta luego, gracias.